Dice así la palabra de Dios, Proverbios 14:15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Muy bien, mi hermano. El texto que acabamos de leer es un texto corto del libro de los Proverbios, pero es un texto de los que está clasificado como un texto en contraste, donde el escritor hace referencia a algo y después nos muestra la contraparte y nos menciona dos clases de hombres, este versículo, ¿sí? Y el primer hombre que el escritor menciona le llama simple, y dice, el simple todo lo cree. ¿Quién es el simple? Necesitamos saber a qué se está refiriendo la palabra cuando a un hombre lo describe como simple. Es una palabra del hebreo que es petí o petai, que significa inexperto, inocente, que no sospecha, ignorante, alguien sin experiencia, seducible, sencillo, alguien sobre quien fácilmente se puede ejercer influencia, ya sea para bien o para mal. También dice que es alguien que es moralmente débil. Todo esto, por consecuencia, esta clase de hombres los va a llevar a tomar malas decisiones. Ese es el simple. El diccionario Strong, uno de los diccionarios bíblicos más reconocidos, dice y lo describe también como un tonto. Dice Strong que el simple es un tonto. Enseguida habla de la otra persona, dice más, el avisado tiene una cualidad, mira bien sus pasos. ¿Quién es el avisado? Es una palabra del hebreo también que es arum, que significa astuto, cuerdo, prudente. Es una persona que tiene la experiencia y la astucia necesarias para saber lo que le conviene hacer en cada momento o lo que le conviene personalmente. Entonces vemos aquí el contraste entre estos dos individuos, el simple y el avisado. Y vemos que el escritor da las dos características o las dos cualidades de estos dos hombres de acuerdo a su condición. El simple dice que el simple es alguien que todo lo cree. ¿Qué quiere decir esto? Que el simple, por su condición, por su ignorancia, por su inexperiencia, por su inocencia, porque es una persona fácilmente influenciable, todo se lo cree. Pero el avisado dice que ese mira. ¿Qué quiere decir? Examina, razona, ¿sí? Investiga cada paso que él da en su vida. ¿Qué quiere decir? Que cada decisión que este hombre va a tomar no la toma sin antes haber examinado las condiciones y ver si es lo que más le conviene. Esa es la diferencia entre estos dos hombres. Por consiguiente, usted y yo entendemos que el llamado que Dios nos hace es hacer hombres avisados, hombres entendidos, hombres de entendimiento, que pueden tomar buenas decisiones en su vida y que por consiguiente esas buenas decisiones van a traer a su vida bendición y le van a rendir buenos frutos. Amén.
Entonces, hermano, una vez que sabemos que hay dos clases de hombres, ¿qué es lo que dice la palabra al respecto? Primeramente, vamos a hablar del simple, quien es quien nos va a ocupar la mayor parte de este mensaje. ¿Cuál es el llamado de Dios a los simples, a los sencillos? ¿Sí? Esta expresión simple o sencillo también significa una puerta abierta. El simple, el sencillo es el que está abierto a todos, recibe todo, le cree a todos, es influenciable por todos, porque Él está abierto a todo. Y vivimos en tiempos en que la gente es muy simple, hermanos. Hoy la gente se cree todo, adora todo lo que le ponen enfrente, se rinde ante todo lo que le ponen enfrente. Un día adoran a Dios, un día se tornan y se dedican a la meditación y a otro tipo de enseñanzas, de filosofías, ¿sí? Un día, al otro día ya no creen en Dios, porque alguien les dijo que no hacía falta creer en Dios, que podías andar en este mundo con tus propios recursos sin necesidad de un Dios que te esté exigiendo, ni pidiendo, ni diciéndote cómo comportar. Esos son los simples. A todo le creen, para todo están abiertos. Todas las religiones son buenas, todas las formas de pensar son buenas, y se abren a todo. Esos son los simples. Pero ¿cuál es el llamado de la Biblia a nuestra vida y a la vida del hombre? Proverbios, el capítulo 1. Y versículo 22. Mire lo que dice la Biblia. El Señor dice: ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo, está diciendo el Señor? ¿Hasta cuándo vas a seguir viviendo de esa manera simple, en ignorancia, sin convicciones propias, dejándote influenciar por los otros y tomando decisiones en tu vida en base a esas malas decisiones que decidiste tener? ¿Hasta cuándo vas a seguir amando lo simple? ¿Hasta cuándo vas a seguir creyéndole a los hombres? ¿O hasta cuándo vas a empezar a creer y a confiar en mí? ¿Hasta cuándo te vas a cansar de esa vida simple que no te rinde frutos y que mucho menos puede traer un fruto para la eternidad? ¿Hasta cuándo vas a seguir amando la simpleza?, dice el Señor. La última porción dice: y los insensatos, ¿hasta cuándo van a aborrecer la ciencia, el conocimiento? ¿Hasta cuándo vas a pertenecer a ese grupo que vive en ignorancia y en un desconocimiento total de Dios? ¿Hasta cuándo vas a vivir sin sabiduría y sin entendimiento de lo que pasa en el mundo y de lo que te está pasando? Porque amas las cosas simples. Porque dices: ¿para qué me complico la vida? Si en mi casa estoy bien, si en mi casa puedo escuchar predicadores y por internet y estoy bien, ¿para qué me complico la vida? Si yo ya tengo una religión y estoy bien, ¿para qué me voy a complicar la vida? Eso es simpleza. ¿Por qué quieres que cambie mi forma de pensar? Si yo ya tengo mi forma de pensar, pero al final de cuentas es simpleza. Porque la sabiduría de este mundo nunca se va a poder comparar con la sabiduría de Dios. Contrariamente, lo que la Biblia enseña es que la sabiduría de este mundo, o que la sabiduría de los hombres, es aún
más pequeña que la ignorancia de Dios. Si puede haber en Dios algún rasgo, alguna partícula de ignorancia, que no la hay, aun si la hubiera, dice que la ignorancia de Dios es más sabia que los sabios. Y el proverbista está haciendo un llamado al hombre: ¿hasta cuándo vas a amar la simpleza? ¿Hasta cuándo te vas a decidir y te vas a esforzar por convertirte en un hombre determinado y sabio y estudioso para tomar buenas decisiones en la vida? El libro de Proverbios, hermano, es un libro que enseña a los hombres a tomar buenas decisiones. El libro de Proverbios es un libro que trae enseñanza y lo enseña cómo comportarse con sus semejantes, cómo interactuar con ellos en todas las áreas de su vida, en el trabajo, en el matrimonio, con los amigos, como padres, como hijos. Es un libro que trae sabiduría al corazón del hombre. Por eso es importante escudriñar este libro y buscar la sabiduría y la inteligencia, como lo vamos a ver más adelante. Pero le quiero hablar primeramente de dos ejemplos, de dos hombres que se fueron por el camino fácil, por la simpleza. Hombres inexpertos, sin experiencia, y que sobre todo eran hombres influenciables, que se dejaron influir por los demás, y las decisiones que tomaron fueron erróneas en su vida y pagaron el costo de esa simpleza. El primero de ellos es el rey Acab. Acompáñenme al primer libro de los Reyes. Capítulo 16. Mire, el rey Acab era uno de los dos reinos divididos de Israel, ¿sí? Vamos a leer del versículo 29 al 31. Y mire cómo fue el reinado de Acab. Dice la palabra: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Fíjese bien, ¿qué cualidad tenía este hombre, hermano? Una vez que toma el trono, fíjese bien lo que dice: se le hizo fácil. Los simples siempre van a buscar lo más fácil. Los simples nunca se quieren complicar la existencia. Y a este hombre, hermano, se le hizo fácil, ¿sí? Le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, ¿sí? Y luego dice: y tomó por mujer a la hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Este se buscó por mujer a la hija de otro rey, una mujer, y un rey sin conocimiento de Dios, que no adoraban a Dios, al contrario, adoraban un ídolo que era Baal. Y Acab se casó con ella y empezó a adorar a Baal también,
¿Sí? Mire lo que dice el versículo 16. Me estás retratando, Johnny. Váyase conmigo al capítulo 21, ahí mismo, de ese mismo libro. Reyes 21 y versículos 25 y 26. Fíjese bien por qué le digo que Acab era un hombre simple e influenciable. Dice: capítulo 21, versículos 25 y 26. Mire, fíjese bien lo que dice de Acab. Dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y fíjese cuál es la razón. Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿Qué quiere decir esto? Que ejercía una influencia sobre él y él se dejaba influenciar por el mal. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Miren, todos los reyes de Israel sabían quiénes eran los pueblos enemigos y con quienes no había que tener alianza, y mucho menos casarse con las mujeres de esos pueblos, y mucho menos rendirse a adorar sus ídolos. Pero acá hizo todo lo contrario. Se dejó influenciar, se dejó seducir por su mujer Jezabel, a tal grado que él mismo se entregó a la idolatría junto con ella. Usted sabe que el rey Acab hizo otras muchas cosas malas, llevándose o dejándose influenciar por su mujer, por Jezabel. Y usted sabe el fin que tuvieron él y Jezabel. Amén. Pero miren, váyase conmigo también allá al primer libro de los Reyes, al capítulo 11. Y mire de quién vamos a hablar, del escritor del mismo libro de Proverbios, el rey Salomón. Dice: pero el rey Salomón amó, además de otras tantas que ya tenía, de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó, ¿quién? Salomón. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres, ¿qué hicieron? Desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. ¿Cómo actúan los simples? Son arrastrados, se dejan arrastrar. No tienen cimientos en su vida. ¿Sí? Miren, dice la Biblia, regrésese conmigo a Proverbios 22.
Le voy a decir otros 2 ejemplos. Proverbios 22 y versículo 3. Mire, otra vez es un proverbio en contraste. Proverbios 22:3 dice: el avisado ve el mal y ¿qué hace? Se esconde, ¿sí? Se aparta del mal, no deja que el mal llegue a él. Dice: mas los simples ¿qué hacen? Pasan y reciben el daño. ¿Qué quiere decir esto? Que los simples no pueden discernir el mal. El avisado sí lo ve y se aparta, no recibe mal, no ve que el mal viene y se hace a un lado. En otro texto dice: y se esconde, el que está trucho, ¿no? Pero el simple ¿qué hace? Pasan sin ver, sin darse cuenta, y son los que reciben el daño. Esos son los simples, amén. No tienen una voluntad propia. Dice, sí, pues desde el momento que se dejan influenciar por otros, su voluntad es muy quebrantable. Proverbios 7. Y versículo 7. Mire lo que dice. Este capítulo de Proverbios, esta porción habla sobre la mujer adúltera, la mujer que se prostituye. Y mire su actuar de ella, mire lo que dice. ¿Qué es lo que hace? Vi entre los simples. Así empieza el versículo 7. Ve ella entre los que tienen influencia. ¿En quiénes? Entre los simples. Consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando vea que una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó, con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. O sea que ya me puse a cuentas hoy con Dios, ¿sí? Como quien dice, yo ya vengo de estar a cuentas con Dios, yo ya estoy limpia, ¿no? Con ese cinismo se le presenta al joven, ¿no? Y le dice: por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillo de Egipto, he perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, le dice, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero se llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey a dónde, al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. ¿A quién buscaba esta mujer? Al simple, al fácil de cautivar, al fácil de seducir, al fácil de influenciar. Amén. Nosotros, cuando leemos esta clase de versículos, entendemos el llamado que Dios nos está haciendo, o lo debemos de entender. ¿Y cuál es el llamado que Dios nos hace? A la sabiduría.
a escudriñar la palabra, a buscar en la palabra la sabiduría. ¿Para qué? En base al libro de Proverbios, para saber cómo relacionarme con los demás, cómo dirigirme, cómo interactuar, cómo portarme con mi esposa, con mi esposo, cómo criar a mis hijos, si los debo o no de disciplinar, si tengo que ser un ejemplo o no. Para eso es todo eso, pero para hacer todo eso, yo tengo que irme a la contraparte. Entonces debo dejar de ser un simple y convertirme en un hombre avisado, en un hombre entendido. ¿De dónde viene la sabiduría del creyente? ¿O cómo podemos caminar por este mundo sin ser una persona influenciable por el mal o llevada a tomar malas decisiones? Todo esto se encuentra en la palabra de Dios. Si usted y yo queremos empezar a tomar buenas decisiones y a ser una persona avispada, te dice, ¿no? Avíspate, ¿sí? Ponte listo, abre los ojos, mira a tu alrededor. Mire lo que dice la palabra de Dios. Salmo 19, por favor. Mire lo que dice el salmista, Salmo 19, versículo 7. Y hace dos descripciones de la palabra de Dios, o dos cualidades. La primera es, y dice, la ley de Jehová es perfecta. El libro es perfecto, el mandamiento es perfecto. ¿Y qué efecto tiene? Que convierte el alma. ¿Qué quiere decir? Que transforma al hombre, lo convierte en un mejor hombre, lo aparta de la simplicidad. Y mire lo que dice la segunda parte. El testimonio, esa palabra se refiere también a la misma palabra, al mandamiento. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Y cuál es el efecto? Que hace sabio al sencillo, al simple, aquel que está como una puerta abierta para que lo que quiere entrar entre a su vida. Cuando viene la palabra de Dios y el hombre se vuelve entendido, inmediatamente cerramos puertas. A ver, eso que me estás diciendo, ¿qué quiere decir? ¿A dónde me quiere llevar eso que quieres que yo haga? Eso que quieres que crea, ¿a dónde me va a llevar? ¿A dónde me va a arrastrar eso? ¿Sí? El efecto de la palabra de Dios en el simple es que inmediatamente produce un cerrar puertas. Espérate, ya no te dejes influenciar por nadie, ya no dejes que nadie actúe sobre ti, ya no le creas a tus amigos, a tu tío, a tus parientes, a tu hermano. Espérate, cierra puertas, examina, medita en lo que se te está diciendo, valora. Eso es el efecto de la palabra de Dios en los hombres, que al sencillo, al simple, ¿qué lo hace? Sabio. Porque la ley de Jehová es perfecta. ¿Valdrá la pena entonces escudriñar la palabra de Dios? Yo creo que vale la pena. Yo creo que una vez que empezamos a conocer la palabra de Dios, el primer efecto que hace la palabra en nuestra vida es cerrar puertas. Y dejamos de ser influenciados por el mal, por el error, por todo aquello que nos está llevando a perdición. Regrese de él adelante a Proverbios, miren, capítulo 1. Y vamos a leer los primeros versículos. Mire lo que dice. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Dice en el propósito del libro:
para entender sabiduría y doctrina. Desde ahí empezamos a despertar, ¿no? ¿Para qué es este libro? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Entonces empieza la transformación. Me empiezo a inclinar por lo justo, por lo correcto, por lo santo, por lo recto, ¿sí? Para dar sagacidad ¿a quiénes? A los simples, para dar sagacidad a los simples. Mire, la palabra sagacidad quiere decir artimaña en buen sentido, no en el malo. Dirección, cordura, astucia. Eso quiere decir sagacidad. Para eso es el libro, ¿sí? Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y ¿qué hará? Aumentará su saber. ¿Qué quiere decir? Que si tú ya eres entendido y sabio, esto no te hace daño, te va a hacer más sabio, no te va a quitar, te va a dar más, ¿sí? Y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y dichos profundos. Entonces viene aquí el origen de todo esto. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos, los necios, los tontos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cómo empieza la vida de sabiduría? Viviendo en el temor a Dios. ¿Cómo empiezo yo a adquirir sabiduría? Cuando entiendo que hay un Dios que nos creó, que nos formó, y que yo tengo que tener una relación con Él en su temor. ¿Qué significa el temor a Dios? No significa pavor, sino significa una relación de reverencia con Él por lo que Él es, una relación de humildad y humillación ante Él por lo que Él es, porque tú sabes que Él es el Dios Todopoderoso y que es el que juzgará vivos y a muertos, y que Él tiene el poder tanto para salvar como para condenar a aquellos que deciden no ir en pos de sus principios. Los insensatos, los necios, los simples, los sencillos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El apóstol Pablo, en el libro a los Efesios, en el capítulo 5, empieza a marcar cómo actúan los sabios, cómo es el comportamiento de una persona que ha adquirido sabiduría. La Biblia dice quiénes son. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que empezar a aprender de los sabios. La Biblia dice en Proverbios que el que con sabios anda, sabio será. Entonces, si yo quiero adquirir sabiduría y yo quiero dejar la simpleza, pues tengo que empezar a buscar, y a lo mejor tengo que cambiar mi círculo de amigos y de relaciones, porque estos me están arrastrando a la perdición y a la insensatez. Entonces yo tengo que empezar a buscar gente, ¿sí?, que son sabias, y empezar a ver su conducta e imitarlos, dice la Biblia. Mire lo que dice Efesios 5, del versículo 15 en delante. Mire lo que dice Pablo: mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Qué quiere decir la palabra diligencia? Con prontitud, con rapidez. O sea, esto no lo dejes para después, esto es algo que lo tienes que hacer ya. Mira con diligencia cómo andéis, dice, no como necios,
sino como sabios. ¿Cómo andan los sabios? Aprovechando bien el tiempo, versículo 16, porque los días son malos. Entonces lo primero que el sabio hace es que tiene un discernimiento de los tiempos en los que está viviendo y dice, los días son malos, entonces tengo que aprovechar el tiempo, hay que aprovecharlo en lo bueno, hay que aprovecharlo en trabajar, hay que aprovecharlo en instruirse, en aprender, en leer la Biblia, en tener comunión con Dios. El sabio lo primero que hace es ver los tiempos, ver lo que está pasando a su alrededor. En base a ese examen empieza a actuar. Dice enseguida, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La sabiduría empieza en que yo tengo que empezar a buscar su voluntad. Bueno, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que actúe? ¿Qué quieres que crea? ¿Cómo debo de trabajar? ¿Cómo debo de tratar a mi esposa? ¿Cómo debo de tratar a mis hijos? ¿Cómo debo de ser con mi patrón, con mis empleados? Todo eso lo enseña la palabra de Dios. El sabio lo primero que va a buscar es la voluntad de Dios. Luego dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La palabra disolución es un término muy amplio que significa perdición, significa derroche, significa muchas cosas, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Otra vez, algo que está, ¿sí?, en contraste. No os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, como lo que hicimos ahorita antes de tomar yo el lugar. Entonces, fíjese bien, todo eso habla y dice que usted es una persona sabia. Cuando adora a Dios está actuando sabiamente. Cuando canta a Dios, cuando levanta sus manos, cuando aplaude, quiere decir que usted es una persona entendida y que sabe qué es lo que está haciendo. ¿Qué está haciendo? Adorando al único Dios verdadero. Viviendo en el temor a Dios. Esa es la sabiduría. Dice enseguida, dando siempre gracias a Dios. ¿Por qué? Por todo. Y subraye ese todo, porque ¿sabe qué quiere decir todo? Todo. Que el sabio da gracias a Dios por todo lo que viene a su vida, las bendiciones y las dificultades y las aflicciones y los sufrimientos. Sabe dar gracias a Dios por todo, porque sabe que Dios tiene un propósito para su vida y todo lo que ocurre en su vida está en control de Dios, y Dios se va a encargar de mostrar por qué está pasando por eso, y si lo va a edificar, si lo va a corregir, si lo va a sacar del mal camino. El miércoles pasado en la enseñanza hablábamos del sufrimiento y cómo muchas veces es que Dios nos permite sufrir para enseñarnos, para disciplinarnos, para corregirnos, para sacarnos del mal camino en que podamos andar. Dando siempre gracias a Dios por todo, a quien al Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, tenemos que hacer una diferencia. ¿Sí? Esto que venimos tocando es sabiduría. Si usted tiene una profesión, si usted tiene un trabajo, y se ejercita en él y estudia para saber más, eso es adquirir conocimiento para saber cómo andar en este mundo y cómo sobrevivir en este mundo, ¿sí? O sea, digamos, entonces voy a estudiar más odontología, como yo en mi caso, no. De la sabiduría que está hablando Dios es la que nos lleva y nos enseña a andar en este mundo sin que seamos arrastrados o llevados por alguien al error
y por consiguiente a todas las calamidades que sufren los simples. ¿Sí? Por eso es que tenemos que ir a la palabra de Dios. Cuando usted va a la palabra de Dios, mire, la palabra le va a dar sabiduría en su trabajo, sabiduría con la gente que lo rodea, le va a enseñar cómo comportarse y le va a enseñar la forma en que usted debe dirigirse para ser bendecido por Dios. ¿Sí? Cuando usted entra en esta voluntad, dice la Biblia que las bendiciones le seguirán. O sea que usted no va a andar diciendo, a ver si ahora sí me llega aquello, a ver si ahora sí llega el aumento, a ver si ahora sí recibo esto. No. Cuando usted entra a la voluntad de Dios y empieza a vivir sabiamente, las bendiciones de Dios son parte de esas añadiduras que Jesús enseñó que no teníamos que estar afanados por ellas, que debíamos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto es sabiduría, y todas las demás cosas son añadiduras. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo es que entramos a esta sabiduría? La palabra de Dios dice que es por el Evangelio. ¿Cómo adquiero yo la sabiduría divina? Cuando escucho el mensaje del Evangelio, cuando escucho el mensaje de Jesucristo y soy transformado por este mensaje. Entonces tengo una susceptibilidad espiritual para entender, escuchar la voz y saber cómo dirigirme. Me vuelvo susceptible al Espíritu Santo que Dios nos lo dio como un sello y como una guianza. Pero hasta que el hombre no recibe el Evangelio, no puede adquirir esta sabiduría que Santiago dice que viene de lo alto. Mire lo que dice, váyase conmigo a Corintios, por favor. 2 libros atrás, primera carta a los Corintios, y mire lo que dice Pablo al respecto de esta sabiduría. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 en delante, dice el apóstol Pablo: porque la palabra de la cruz es locura ¿a quién? A los que se pierden, pero a los que se salvan, dice, esto es a nosotros que es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. O sea, Dios no necesita la sabiduría del hombre, es más, la desecha. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Y no está el hombre enloquecido en su sabiduría? ¿No está el hombre tratando de buscarle un origen a todo? Cuando es tan simple, dice la Biblia, que ver el universo, ver la creación, lo dijo Leví ahorita en el versículo de Romanos. No hace falta más que usted se salga y vea los cielos y los contemple y se mire su cuerpo y lo toque y vea cómo funciona para entender que hay un Dios todopoderoso que hizo todas las cosas. Pero el hombre en su sabiduría dice, no, es que ocurrió una explosión allá. ¿Sí? Y coincidentemente se formaron los planetas y el Sol, y coincidentemente la Tierra tiene una inclinación de 23 grados y medio que le permite girar sobre su eje y que permite que todo esté en un perfecto balance. Los ríos, los mares, las lluvias, todo, las estaciones son precisas. ¿Es obra de la casualidad? ¿Fue el accidente? ¿Cuántas explosiones puede el hombre originar que hagan la millonésima parte de lo que Dios ha hecho? ¿Sabe que el hombre está tratando de encontrar esa explosión? ¿Sí sabe que hay una computadora que le llaman la bestia en Europa? Y que están buscando, quieren generar una explosión como la que creó el universo. El hombre está afanado en eso. ¿Por qué? Porque quiere negar a Dios y la sabiduría de Dios. El salmista dice el necio en su corazón no hay Dios. Usted sabe quiénes son los necios.
El necio dice en su corazón, no hay Dios. Pero es tan simple ver. Es tan simple ver cómo funciona su cuerpo, su cerebro, cómo está en perfecto balance tantos órganos que nos hacen funcionar perfectamente, que el día que uno de ellos se descompone, todo se descompone y todo el cuerpo se duele y todo el cuerpo actúa para reparar ese daño. ¿Será obra de la casualidad? ¿Será que salimos de un renacuajo de las aguas? ¿Será nuestro antecesor? ¿Y por qué no se han seguido transformando y evolucionando? ¿Vendremos del simio? ¿Y por qué ellos siguen simios, pues? ¿Por qué no han seguido evolucionando? Hay quienes parecen simios, pero no son simios. ¿Sí? Entonces, hermano, dice enseguida, por eso es que Pablo dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? El que quiere siempre discutir contra Dios y juzgar a Dios. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Este mensaje de locos, ¿qué tienes? ¿En qué estás creyendo? ¿Quién te lavó el cerebro? ¿De dónde sacas eso? Que un Dios, que un Salvador, que eres nueva criatura, que ya no eres el mismo, si yo te veo igual. ¿Qué estás diciendo? No te entiendo. ¿Qué es eso? Que Cristo salva, que Jesús y que Cristo. ¿A qué te refieres con la sabiduría de Dios, con la Biblia? Que si es un libro. Esa es la sabiduría del hombre. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como gentiles Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Estaremos cerrados si optamos por esta sabiduría? ¿Nos estaremos equivocando si buscamos la sabiduría en la palabra de Dios? Yo pienso que no. Yo creo que no. La sabiduría de Dios, hermano, se distingue de la sabiduría humana. Es distinguible. Pero eso solo lo pueden hacer aquellos que conocen la sabiduría de Dios, porque si no la conoces, estás viviendo en la otra sabiduría y no puedes distinguir, ¿sí? Era como cuando no conocíamos al Señor y vivíamos arrastrados por el pecado como todos, ¿no? Y no distinguíamos el mal ni lo bueno de lo malo. Dice la palabra que el hombre no distinguía ni su mano izquierda de su derecha, y así estábamos antes de conocer al Señor. A lo bueno le llamábamos malo y a lo malo bueno, dice el profeta. Así es el hombre. Y ahorita más que nunca la sabiduría del mundo está llamando a lo malo bueno. Si usted se fija, todo lo malo lo quieren hacer bueno. Drogas, relaciones perversas, todo ese tipo de situaciones que es malo y reprobado por Dios, ahora lo quieren hacer bueno, porque es la sabiduría de este mundo. Y mire, Santiago nos marca la distinción entre las dos sabidurías. Santiago capítulo 3 y versículo 13 en delante. Mire lo que dice Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta. ¿Hay entre vosotros gente sabia y gente entendida? Fíjese bien cómo se demuestra la sabiduría.
muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué quiere decir? Que el que es sabio lo muestra en buenas obras, pero en mansedumbre, tranquilito, ¿verdad? No. Ahí tú lo ves tranquilito, cómo se mueve, cómo actúa, cómo se comporta, sin hacer aspavientos, ni para que me veas cómo soy yo. No. El que tiene la sabiduría, Dios lo hace tranquilito. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Sí? Si tienes contenciones, si tienes problemas, si eres celoso, si eres envidioso, no presumas que sabes y que tienes sabiduría de Dios, porque estás pecando contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, aquí viene la distinción, sino es que terrenal, animal y diabólico. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Cuando se actúa de esa manera no puedes decir que tienes a Dios, ni que tienes la sabiduría de Dios, o que es por Dios que estás actuando de esa manera, no. Esa es una obra perversa, dice Santiago. Versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué? Pura. ¿Qué quiere decir pura? Limpia, que no está mezclada con otra sabiduría. Hoy creo en Dios y déjale hecho tantito de allá y de acá, y de filosofía y otra religión y tantito de meditación. No, la sabiduría de Dios es pura. Usted aquí no necesita ayudar a Dios para nada, ni agregarle al libro, ni quitarle nada. Este libro es puro, su palabra es pura, es perfecta, infalible. Después es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de ¿qué? De buenos frutos. Usted dice que tiene la sabiduría de lo alto, ¿en qué se va a ver? En sus buenos frutos, en su buen actuar, en su buen comportarse, en que usted es una persona pacífica, ¿no? Amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no tiene dudas. Usted cree el libro y lo cree, ya no hay incertidumbre, y será cierto, y será cierto. ¿Sí? Un pastor que teníamos antes decía, que creía la Biblia, que así como dice que el pez se comió a Jonás, dice, y si la Biblia dice que Jonás se comió a la ballena, también lo creo, dice, porque lo dice la Biblia. Así es como debemos de creer la palabra de Dios, sin incertidumbre, sin dudas, porque ha demostrado que es limpia, que es pura, digna de ser creíble. Y el fruto de justicia se siembra en paz y para paz y paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, aquellos que han encontrado la sabiduría que viene de lo alto, tienen paz. Porque viven una vida de justicia, porque viven en rectitud, porque conocen a Dios, porque han conocido el temor a Dios y decidieron ir en pos de Él. El simple todo lo cree. Pero usted y yo cada paso que damos, mire, si no tenemos sabiduría, dice, ¿qué dice Santiago? Si alguno está falto de sabiduría, ¿qué? Demándela a Dios. ¿Y qué dice? Dice, el cual dará abundantemente y sin reproche. O sea, ¿qué tanta sabiduría quieres? La que quieras tengo para darte. ¿Quieres más? Tengo más. Dios es una fuente de sabiduría inagotable. Si usted quiere más sabiduría, va a tener más. A Dios no se le agotan las despensas, las reservas. Nunca se agotan, nunca están a la mitad.
Dios es el origen de toda sabiduría. Y somos tan finitos, tan pequeños, que por mucho que le pidamos no vamos a mermarle su sabiduría. Ni se va a debilitar la sabiduría de Dios para los siguientes 1000 años. No olvídese de eso. Porque el origen de la sabiduría es Dios mismo. Y mientras Dios exista, estamos confiados de que hay una sabiduría otorgada a nosotros por Él. ¿Cuándo va a acabar Dios? ¿Cuándo va a dejar de existir? Nunca. Su sabiduría tampoco. Entonces pídala, porque Él le puede dar abundantemente sabiduría. Pero me puede dar sabiduría para el trabajo, sí, le puede dar sabiduría para que sepa cómo trabajar y cómo comportarse. Y entonces lo premien y reciba recompensa por su testimonio. Para saber cómo va a comportar con mi esposa, también dice la Biblia cómo guiar a los hijos, cómo debo de actuar en la iglesia. Toda esa sabiduría está aquí. Y es suya y es mía, porque un día Cristo fue a la cruz. Porque Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Si usted y yo hoy gozamos de esta sabiduría, podemos compartir este libro, no es por sabiduría mía ni de usted que la entienda, es porque Dios nos la ha concedido. Si quiere ser más sabio o quiere tener sabiduría, necesita ir a la fuente de la sabiduría. Necesita ir a Cristo. Si usted crea que Cristo era un personaje nomás para Navidad y Semana Santa, qué equivocado estaba. Porque Cristo es poder y sabiduría de Dios. Y si usted se acercaba a Él solo en esas fechas, estaba dejando 360 días del año yendo a la deriva. Pero por el Evangelio, por la proclamación de la palabra, hoy usted y yo entendemos este mensaje. ¿Alguno está falto de sabiduría? Venga y pídale a Dios. Él le va a dar abundantemente y sin reproche. Póngase en pie.